Hola a todos, me llamo Sasha, tengo 18 años. A los 16 años, a costa de mi salud, salvé a 5 niños de la explosión de un proyectil. El 1 de julio de 2019, en ese momento yo tenía 16 años. El día comenzó desde el principio con una sensación de inquietud, no sé, presentimientos, como si supiera que algo iba a pasar. Ese día, como siempre, salí en la noche a pasear con mi novia. Pero normalmente salgo como a las 8, pero ese día no sé, como si supiera que tenía que salir más temprano, así que salí a las 6:50 de la tarde. Salí, fui hasta el borde del pueblo, di una vuelta, ya estaba regresando a la zona de juegos infantiles. Vi cerca de la parada que venía hacia mí Maxim. Íbamos a la misma escuela y antes éramos amigos. Ya salimos a la calle y empezamos a bajar un poco. Y el área de juegos para niños está arriba. Estoy bajando, volteé y vi un grupo de niños reunidos. Y están mirando algo, no sé, tal vez un teléfono, un insecto o quizás encontraron algún juguete. Y luego veo como uno de los niños golpea contra el suelo lo que me pareció un proyectil. Me volteé hacia Maxim y le dije, Maxim, vamos a revisar qué es eso. Me acerqué y miré. En el liceo me enseñaron a revisar si el fulminante está intacto. Existe la posibilidad de una explosión, de la detonación del propio proyectil. Parece que no hay fulminante. A simple vista, la munición es moderna. Hola, soy Sasha Albaum. Después de que comenzó la guerra, dejamos nuestro nuevo hogar, Kiev, dejando allí la mayoría de nuestras cosas. Entre ellas, también se quedó el equipo con el que editábamos los reportajes para ustedes. Todas las cosas y recuerdos tuvimos que empacarlos de emergencia en una sola maleta. Por suerte, pudimos llevarnos los discos duros. Antes de la invasión rusa, grabamos 2 reportajes en Odessa, pero por razones que todos entienden, no pudimos editarlos. Y ahora, por fin, tenemos esa oportunidad. En los comentarios, ustedes suelen escribir cuánto les motivan los protagonistas de nuestros reportajes, y hoy queremos contarles la increíble historia de Sasha. Cuando todo sucedió, Sasha tenía 16 años. Él estudiaba en un liceo militar, y a costa de su propia salud y parte de su brazo, salvó a unos niños de un proyectil que explotó en sus manos. Seguramente se preguntan qué está pasando ahora con Sasha. Del 26 de febrero al 15 de mayo, Sasha, junto con otros estudiantes de la Academia Militar, cumplió una misión de combate. Está vivo y sano. Y celebró su cumpleaños directamente en la posición. El chico cumplió 19 años. Vamos a lanzar 2 últimos reportajes en este formato. Les agradecería mucho si nos apoyan con un like, una suscripción o un comentario, si les gustan. En algún momento pensé que la sección Ser Joven realmente sería eterna. Porque mes tras mes conocíamos a personas increíbles y hacíamos reportajes sobre ellas. Pero todo llega a su fin. Pronto les contaremos qué novedades hemos preparado para ustedes. Hasta pronto. Resulta que mi amiga es testigo en este caso. Ella estaba sentada en el área de juegos para niños. Bueno, yo me distraje un poco, escuché el sonido de un encendedor y un ruido así como soplete, encendedor, un ruido muy específico así. Me volteé y vi como 2 personas que estaban prendiendo fuego se alejaron corriendo. Vi un proyectil tirado en el suelo, salía una llama roja de él, alrededor había niños parados cubriéndose la cara. Me agaché, agarré el proyectil y la cosa es que había niños alrededor, atrás estaba el parque infantil y a un lado las casas. En esas situaciones, bueno, tengo poco tiempo, no más de 4 segundos. Agarré ese proyectil y tenía que lanzarlo en diagonal hacia abajo, pero entendí que podía detonar y que muy probablemente iba a detonar. Pero no esperaba que fuera así exactamente. Lo agarré y venía una niña. Así pasó que la cubrí con mi cuerpo y solo me lancé a tirar ese proyectil. Lo tenía en la mano derecha. Escuché una explosión y sentí una sacudida. Me zumbaban mucho los oídos. Durante los primeros 3 segundos, más o menos, todavía no entendía qué había pasado. No alcancé a lanzar ese proyectil, me explotó en las manos. Lo primero que pasó después de la explosión fue que los niños cayeron. Yo seguía de pie todo el tiempo. Me quedé parado como estaba. Miré mi mano derecha, allí. Me faltaba un dedo. Todos los huesos estaban expuestos. No había huesos. Mi primer pensamiento fue, me dije a mí mismo, ¿y ahora qué hago? Me di la vuelta y me fui a casa, en dirección a mi casa. Además de la mano, también sentía cómo la sangre corría de la cabeza. Sentía que sí iba a llegar a casa. Desde el parque infantil hasta la casa, pues tal vez sean unos 50 metros, quizás cerca de 100. Cuando iba a mitad de camino a casa, salió corriendo. Cerca de la casa vive una voluntaria. Ella empezó a darme los primeros auxilios.
empezó a vendarme el brazo. Entendí que tenía que informarle a mi papá lo que había pasado. Ni siquiera me di cuenta de que tenía los tendones cortados. Saqué el teléfono. La explosión ocurrió a las 19:31. Mi reloj se detuvo en mi muñeca. Recuerdo que mi papá se me acercó por detrás. Me miró. Eso ya es según sus palabras. Él me sacó una esquirla de la mano. Vio que la vena estaba intacta. Se dio la vuelta y se fue. Mi papá, aunque sé que él hizo el servicio militar en Afganistán. Además, en 2014, 2015 y 2018 participó en la operación antiterrorista. Ha pasado por mucho, ha visto muchas cosas, pero por alguna razón, en ese momento pensé que él se asustó. Me acostaron, todo lo que podían hacer, lo hacían. Y de repente veo que mi papá sale de la esquina. Él lleva algo en las manos, analgésico opioide, contra el shock. Y veo que mi papá lo abre mientras camina, me inyecta con una aguja en el muslo derecho. Me inyectó. Llamaron a la ambulancia de inmediato. Tenía un zumbido en los oídos. Estaba desorientado. Por cierto, no sentía dolor como tal. Los médicos dijeron después que era un shock por el dolor. Yo seguía acostado. No entendía en qué estado me encontraba. Entendía que no podía mover el dedo de la mano. Sabía que algo no estaba bien. Y escuché la frase de mi papá. Los intestinos. Y en ese momento sentía como una especie de pesadez en la parte baja del abdomen. No entendía. Y había un olor algo extraño. Levanté la cabeza y vi como en la parte baja del abdomen, los intestinos se salieron. Lena vio que tenía los intestinos afuera. Ella levantó mis piernas, se las apoyó contra su propio abdomen y así estuvo durante esos 40 minutos, mientras llegaba la ambulancia. Así estuvo ella, en esa posición. La ambulancia llegó después de 40 minutos. Para ese momento ya se me había pasado el shock de dolor, pero estuve consciente todo el tiempo, excepto por unos 5 segundos. Llegó la ambulancia. De inmediato me pusieron un suero, me inyectaron morfina. No grité, estaba tranquilo. Entendía perfectamente que si gritaba no me quedaría mucho tiempo. Tenía pensamientos así. No lo sé. Antes, de alguna manera, aunque suene pretencioso, le tenía miedo a la muerte. Pero en ese momento sentí, no sé, una especie de tranquilidad. Desperté, no sé exactamente qué día era. Desperté ya en terapia intensiva. Todavía no sabía que había estado en coma, que tuve muerte clínica. La primera operación duró 9 horas. Después hubo otra. Sacaron las esquirlas e intentaron reconstruir, pues, la mano. Un fragmento me dañó el intestino. Intentaron de alguna manera sacarlo. Hicieron lo posible para que más o menos yo sobreviviera. Desperté en la noche. Miré a mi alrededor. Levanté la cabeza. Miré a mi alrededor. No había enfermera. Traté de levantarme. No pude. Había muchos catéteres por todas partes. Muchas sondas. Me duele todo el cuerpo. Me di cuenta de que tengo una vía subclavia puesta. Y el primer pensamiento fue, a ver, tal vez me desconecte del aparato. No tenía sentido. O sea, pensé que siempre iba a sufrir así. Apenas me estiré hacia ese lado. Y tenía el sensor de pulso en la pierna. El sensor de pulso se cayó de la pierna. Y entonces el equipo empezó a sonar. Al escuchar ese pitido vino la enfermera. Si no fuera por ella, habría terminado lo que empecé. Mi papá se acercó a mí. Le dije que no le dijera a mi mamá que yo estaba en el hospital, a lo que mi papá respondió que mi mamá ha estado afuera de la sala de reanimación desde el primer día. Estuve un día en coma. Cuando desperté, empecé a hablar por mí mismo. Los doctores se sorprendieron. Dijeron que era como un milagro. Hablan conmigo. Yo no recuerdo que hablaran conmigo. Tampoco recuerdo cuando mis padres venían a verme. Según ellos, yo siempre miraba a un solo punto, no a los ojos de ellos. Tú mirabas como si sintieras vergüenza o algo así. Tenía miedo de mi papá, no sé, sentía como si tuviera alguna culpa. Que todo esto cayó sobre nuestra familia. Las primeras noticias que salieron sobre esta situación, obviamente, dijeron que todo esto fue por mi culpa. Me dolió que yo traté de hacer lo mejor posible, pero yo todo lo que podía hacer en ese momento, traté de hacerlo. Papá dijo, sí, te acusan. Y papá decía, ¿por qué bajabas la mirada todo el tiempo? También me culpo porque tal vez podría haber protegido de otra manera, podría haber cerrado algo. En ese momento simplemente no reaccioné a tiempo, cerrar para que los niños sufrieran menos.
6 niños resultaron heridos, 2 de ellos están graves. Y papá, como si fuera hoy, dijo de inmediato, dice, no seré yo quien juzgue tu acción. La gente lo hará, ya verás. Fue difícil. Yo no podía comer, siempre estaba en el mismo lugar. Dormía poco, el sueño era siempre el mismo. El momento de la explosión, los primeros segundos de la explosión. Después de la explosión, para ser exactos, me despierto, trabajé con un psicólogo y esas pesadillas se detuvieron. Como un fragmento me dañó parte del intestino, me pusieron un estoma artificial. Me hicieron una abertura intestinal artificial. Estuve con ese estoma durante 3 meses. No tengo el dedo pulgar. Me falta por completo una falange del dedo índice. Mi amigo me trajo el dedo índice. El dedo índice es mío. La primera falange superior. Pero intentaron coserlo y no lo lograron. El dedo anular igual no tiene la primera falange. Al dedo medio le arrancó la huella dactilar. Prácticamente el meñique quedó intacto, pero se le arrancó la uña. Todo este mes esa mano estuvo vendada. Los doctores consideraron necesario vendarla. Los dedos estaban doblados en un puño y todo el tiempo permanecieron doblados. Me dolía incluso tensar la mano, así que no la tensaba. Y entonces, cuando vieron que los dedos estaban doblados y que no podía estirarlos, decidieron ponerme una férula en la mano. Ayudó a todos los dedos, menos al índice. El índice sigue doblado hasta ahora. Me llama una chica y me dice que mañana viene a verme. Llamé al enfermero, mi enfermero Shenya es bueno. Le digo, mañana viene una chica a verme. ¿Puedes lavarme la cabeza ahí? Algo así. La chica llegó, entró a la habitación. Ella es así, es reservada. Yo estoy acostado, le digo, amor, la situación está así. Creo que mejor aquí la dejamos. No hace falta que estemos juntos, porque conmigo quién sabe qué puede pasar. Y además, solo te pones nervioso por nada. ¿Para qué necesitas eso? A lo que ella respondió que si sigues hablando así, te vas a quedar más tiempo en terapia intensiva. Ella dijo, no, vamos a estar juntos. Entonces entendí que, bueno, entonces tuve suerte. Empezó a apoyarme y resulta que mi futura suegra y mi futuro suegro empezaron a apoyarme. ¿Le propusiste? A la chica, no tengo problema, pero ella... La futura suegra. La futura suegra, así es como todos lo dicen ya. Como que todos ya saben qué es y nosotros también lo sabemos. Y ya tenemos planes para el futuro. Me mudé al pueblo. Fui hasta el parque infantil y vi que cerca del parque había como 30 personas. Mi papá me dijo que me iba a recibir con todo el pueblo. Y ellos decidieron pues apoyarme, se puede decir. Se abrió un caso penal, 2 cargos. Almacenamiento ilegal y violación de las reglas de manejo de armas. El proyectil explotó directamente en mis manos. O sea, además de todo ese grupo, solo yo, con 16 años, soy el acusado. En resumen, todos me echaron la culpa. Además, ni siquiera era seguro que yo sobreviviera. En el caso, todos los niños que resultaron heridos eran considerados víctimas. Y así resultó que yo soy el único testigo. Por vía judicial lograron que me cambiaran al estatus de víctima. En este momento, el caso penal. Todas las familias decidieron retirarse. Quisieron cerrar este caso. ¿Para qué recordarlo otra vez? Además, como que no avanza. Todas las familias se retiraron, menos la nuestra. El investigador dijo, pues falta pruebas para acusar a alguien. 5 años sin hacer nada. El caso se cierra. Bueno, han pasado 2 años y medio. Me perdí el inicio del año escolar. Tenía la opción de terminar mis estudios con mi pelotón. Pero mi rehabilitación no es completa y no estoy haciendo la rehabilitación o hago el curso completo de rehabilitación. Pero no me graduaría del liceo. Respondí de inmediato que no. Empecé con mi pelotón y terminaré. Todo el liceo murmuraba que nuestro alumno, nosotros formamos a ese chico, bueno, gracias a los padres y también a nosotros, porque hay una gran fortaleza de espíritu ahí. Ahí hay valentía. Fue algo difícil, tuve que ponerme al día con todo el programa, lo que me perdí, terminé ese liceo. Aprobé exitosamente la evaluación externa independiente. Y pues yo tenía una elección. Yo quería de todas formas, mi sueño es ser militar. Mi sueño era ser explorador militar y todavía lo es.
como mi papá, pero cuando pasé por la comisión en la oficina de reclutamiento regional, entré al despacho, él me miró, dice que no, olvida, a tipos como tú ni siquiera los aceptan en el batallón de construcción, ni siquiera para el servicio militar regular. Lo máximo que puedo hacer es cuando venga la comisión principal. Yo tenía... La prioridad es la Academia Militar de Odessa, del ministro de Odessa, y la Academia de Tropas Terrestres de Leópolis. Esta situación era conocida. Todo por el bien de... Esta situación fue notada por el señor presidente. Vladimir Zelensky. Mucha gente, si presta atención, y solo con la aprobación del presidente, con su permiso personal, puedes hacerlo. Al despacho del presidente le enviamos muchas cartas. A fin de cuentas, para lograrlo. Además, ahí siempre había todo tipo de grabaciones para que la situación estuviera en boca de todos. Por un lado, quería que se olvidaran de eso, porque estar recordando lo mismo todo el tiempo es algo pesado. Fui a la Academia Militar aquí, como para entregar los documentos de ingreso, a ver si funcionaba. Llegué a la academia y justo cuando íbamos, a mi papá le llega una carta. Y en esa carta se indica, es una carta del Ministerio de Defensa. Lo que sabemos quién eres, tal y tal persona, con nuestro permiso personal puedes servir en una institución militar de educación superior. Hasta ese momento, varias organizaciones empezaron a otorgar premios. Vladimir Zelensky, por el decreto 205/2020 por valentía, esto es, me otorgó un premio por valentía, tuvo lugar. Como notaron en la preparatoria, yo me esforzaba por estar al nivel de todos. Sí, para mí era más difícil, como decían los demás. Bueno, como que al principio escribía con la mano izquierda. Tenía miedo de escribir con la derecha porque pensaba que no podía. Luego pensé que no iba a poder escribir. Después empecé a escribir con la derecha. Ahora soy diestro y zurdo. Desde niño, las barras han sido mi pasatiempo, me gusta ejercitarme ahí. También pensé, bueno, ya como que no iba a poder hacerlo. No sé, de alguna manera se me dio fácil todo eso. Sí, es incómodo, sí, todos los días me recuerda que me falta un dedo. El hecho de que yo mismo siento que yo... incompleto, se podría decir. Bueno, esto probablemente es simplemente porque lo veo todos los días. Como que sin querer le presto atención. No me arrepiento de nada. Todo lo que hice, si estuviera en la misma situación ahora, yo sin pensarlo iría. Porque vivir toda la vida pensando que pudiste haber hecho algo, pero simplemente te quedaste al margen. Papá está orgulloso. Bueno, eso es simplemente, aunque solo tienes 16 años, pero bueno, en ese momento así era. Dice, tú hiciste eso, no como un niño, un acto de hombre. Ser joven y salvar la vida de 5 niños a costa de la tuya. Eso es no arrepentirse ni un solo día de lo que hice.